El agua estaba más oscura de lo que tenía derecho a estar esa mañana. No solo el habitual marrón turbio del pantano de Luisiana, sino algo más pesado, casi negro, como si la propia luz estuviera siendo tragada antes de que pudiera alcanzar la superficie. Bajo el muelle de Troy Landry, algo enorme se movía. Algo que no pertenecía a estas aguas. Algo que no debería existir aquí en absoluto. Cuando la tripulación por fin lo liberó, los hombres adultos que habían pasado sus vidas luchando contra la muerte en el pantano, retrocedieron en un silencio atónito. Lo que surgió del agua esa mañana provocaría una conmoción en la propia cuenca de Atchafalaya. Esa fue la mañana en que todo cambió. Noviembre 14, 2024, 4:30 de la mañana. La alarma de Troy Landry atravesó la oscuridad nítida y familiar, igual que lo había hecho miles de veces antes. Durante más de 40 años, Troy se había levantado antes del amanecer, mucho antes de que el sol de Luisiana pudiera convertir el pantano en un horno sofocante. Su cuerpo conocía la rutina mejor de lo que jamás podría hacerlo su mente, pero esta mañana conllevaba una diferencia que Troya aún no podía percibir ni siquiera con los instintos agudizados por décadas de supervivencia. Se calzó las botas, se sirvió el café y se movió automáticamente con la memoria muscular guiando cada paso. En el muelle su hijo Chase ya estaba despierto comprobando las líneas y el equipo con la tranquila eficiencia de alguien que había crecido sabiendo que el pantano podía castigar un descuido sin previo aviso. Jacob Landry, sobrino de Troy, venía en coche desde la ciudad. Pickle Witt, compañero de caza de Troy desde hacía mucho tiempo, había enviado un mensaje de texto diciendo que estaba a 10 minutos. Todo parecía normal, todo parecía rutinario. Se preparaban para otro día de caza de caimanes esperando los peligros habituales, caimanes agresivos, cabos rotos, averías en el equipo y el cansancio, hasta los huesos, que supone realizar uno de los trabajos más duros de América. Ninguno de ellos tenía la menor idea de lo que les esperaba bajo el muelle. Chase fue el primero en darse cuenta de que algo iba mal. Se había agachado para comprobar los cabos de la barca cuando sus ojos se clavaron en el agua y se quedó helado. El Atchafalaya nunca está quieto. Las corrientes cambian constantemente bajo la superficie. Los peces rompen el agua. El viento la agita. Pero esta sección cercana al muelle no se comportaba como debería hacerlo el agua. Algunas zonas estaban inquietantemente quietas, otras se agitaban con violencia como si algo enorme las empujara hacia un lado. Y el color no era el mismo. En lugar de la habitual bruma marrón verdosa, algunas partes del agua se habían vuelto casi negras como una sombra con peso. «¡Papá!», gritó Chase, su voz apretada de una manera que hizo que Troy se moviera inmediatamente. «¡Tienes que ver esto!». Chase se había criado en el pantano. Se había enfrentado a caimanes de 3 metros sin pestañear. Había lidiado con mocasines de agua, tortugas mordedoras y todas las criaturas peligrosas que la cuenca podía arrojarle. Si Chase sonaba agitado significaba que algo iba muy mal. Troy pisó el muelle y lo sintió al instante. Los tablones de madera vibraban bajo sus botas. Sutiles pero inconfundibles. Los pilotes clavados profundamente en el suelo del pantano temblaban como si algo debajo los rozara. Troy ya había sentido vibraciones así antes, años atrás, cuando un caimán realmente enorme se había instalado cerca de un muelle. Pero esto no era lo mismo. El ritmo estaba mal, errático, desigual, casi frenético. Entonces les llegó el olor. No era el familiar olor a ciénaga, a podredumbre y agua estancada, un aroma que todo nativo de Luisiana creció conociendo. Esto era diferente. Agudo, metálico, químico. Quemaba la parte posterior de la garganta y hacía que les escocieran los ojos. Cuando Pickle llegó momentos después, se detuvo en seco e inmediatamente preguntó qué demonios era ese olor. Nadie tenía una respuesta. Durante 15 temporadas, el programa había documentado la vida de la familia Landry en la cuenca de Atchafalaya. Capturas récord de encuentros cercanos, luchas familiares. La brutal verdad de sobrevivir en uno de los entornos más salvajes de Estados Unidos. Incluso los veteranos camarógrafos aminoraron la marcha al acercarse al muelle.
Eran hombres que habían filmado la muerte de cerca, hombres que rara vez se inmutaban ante nada. Pero algo en la escena les inquietaba. El silencio, el agua, el olor. Troy no dudó. «Tenemos que ver lo que hay ahí abajo», dijo con voz firme y con la autoridad de un hombre que se había ganado el respeto por las malas. «Traed el sedal pesado, traed los anzuelos grandes. Sea lo que sea, lo subiremos». La tripulación se movió con rapidez, pero las bromas y chistes habituales desaparecieron. Todos lo sintieron. Esa advertencia profunda e instintiva que sienten los depredadores cuando se encuentran con algo fuera de su entendimiento. El propio pantano se había quedado en silencio. Ni los pájaros ni los insectos. Incluso el constante coro de ranas había desaparecido. Era como si todo ser vivo de la chafalaya contuviera la respiración. Chase cogió los anzuelos de caimán más grandes que tenían los reservados para los monstruos. Jacob empezó a montar el sistema de cabestrante reforzado que utilizaban cuando arrastraban las capturas más pesadas. Pickle tendió cuidadosamente los gruesos cabos, comprobando 2 veces cada nudo, cada conexión. Esto no iba a ser como arrancar un caimán normal. Lo que fuera que había ahí abajo tenía peso. Poder. Presencia. Troy estaba de pie en el borde del muelle, mirando fijamente el agua que se había vuelto completamente opaca. Durante años, su frase característica había resonado en las pantallas de televisión. «¡Dispárale!». La llamada que señalaba a otro caimán abatido. Pero de pie sobre algo invisible y enorme, esas palabras parecían inútiles. No puedes disparar a lo que no puedes ver. No puedes matar lo que no entiendes. Cuando el sol empezó a salir, una luz pálida se derramó por el pantano, proyectando largas sombras sobre el agua. En ese resplandor temprano, la perturbación se hizo más clara. La superficie se abultaba hacia arriba en algunos lugares, como si algo debajo estuviera presionando contra ella, probando el límite, pero negándose a atravesarlo. «No es posible. De mala gana. Pase lo que pase», dijo Troy en voz baja, con los ojos clavados en el agua. «Que sigan rodando las cámaras. La gente tiene que ver esto». Para entender por qué lo que ocurrió a continuación fue tan chocante, hay que comprender quién es Troy Landry. No se trataba de un cazador novato presa del pánico ante lo desconocido. Se trataba del rey del pantano. Un hombre que se había enfrentado a la muerte más veces de las que la mayoría de la gente podría imaginar, y siempre había salido caminando. Troy Arthur Landry nació el 1960 de junio en Pierre Part, Luisiana, en lo más profundo de la región Cajún. Creció en el agua, aprendiendo de su padre a cazar caimanes antes de tener edad suficiente para sostener firmemente un rifle. En su adolescencia, Troy ya contribuía a la supervivencia de su familia, cazando caimanes en un lugar donde los errores podían costarte todo. La cuenca de Achafalaya es el mayor humedal de Estados Unidos, casi 1 millón de acres de enmarañadas vías fluviales, peligros ocultos y depredadores ápice. Es el hogar de algunos de los caimanes más grandes de la Tierra. 4 o 5 metros de largo, más de 4.000 kilos. Dinosaurios vivientes diseñados a la perfección para matar. Troy aprendió a leer el pantano como si fuera un idioma. Sabía dónde estarían los caimanes por la temperatura del agua, la época del año, la fase de la luna. Sabía cuáles eran agresivos y cuáles cautelosos. Sabía cómo acercarse a ellos, cómo ponerles un cebo, cómo sobrevivir a ellos. A los 30 años, Troy Landry ya era considerado uno de los mejores cazadores de caimanes de Luisiana. No por suerte, sino porque seguía vivo. Cuando el canal Historia llamó en 2010 buscando a alguien que encarnara el corazón del pantano, Troy fue la elección obvia. Y ahora, tras décadas de dominar todo lo que el Achafalaya podía arrojarle, Troy Landry se encontraba ante algo que hacía dudar incluso al rey del pantano. Fuera lo que fuese lo que había bajo aquel muelle, estaba a punto de desafiar todo lo que creía saber sobre las aguas que había gobernado toda su vida. Swamp People se estrenó en agosto de ese año y se convirtió en un éxito inmediato. Los telespectadores quedaron fascinados por ese mundo que nunca habían visto, por familias que se ganaban la vida cazando depredadores prehistóricos en las aguas más salvajes de Estados Unidos. Troy, con su marcado acento cajún, su contagioso entusiasmo y su genuina pericia, se convirtió en el rostro del programa. Shoot him se convirtió en un eslogan reconocido en todo el país.
Pero el programa no hizo que Troy fuera quien era, sino que permitió que el mundo viera lo que la gente de Pierre Part siempre había sabido. Troy Landry era el mejor. Durante 15 temporadas, las cámaras le grabaron capturando caimanes que darían pesadillas a cualquier otra persona. Había sacado caimanes de 3 pies que luchaban con tanta fuerza que casi volcaban las embarcaciones. Se enfrentó a caimanes que se habían enredado en cabos y golpeaban con fuerza suficiente para romper huesos. Se enfrentó a toros agresivos durante la época de apareamiento, cuando los caimanes macho son más peligrosos y territoriales. Troy también había sobrevivido a ataques que deberían haberle matado. En 2014, había estado recogiendo un sedal cuando un caimán que creía muerto cobró vida de repente, abalanzándose con unas mandíbulas capaces de aplastar un cráneo humano como si fuera una cáscara de huevo. Troy lo había esquivado en el último segundo y los dientes del caimán no alcanzaron su cabeza por centímetros. En 2017, el motor de una lancha había fallado en una zona conocida por la agresividad de los caimanes, dejando a Troy varado y vulnerable hasta que Chase pudo traer ayuda. En 2019, Troy había sido arrojado al agua durante una captura particularmente violenta, encontrándose en el pantano con un caimán muy enfadado y teniendo que volver al barco a toda prisa antes de que aquellas fauces le encontraran. A pesar de todo, Troy había mantenido su reputación de imperturbable. No se dejaba llevar por el pánico, no se paralizaba. Evaluaba las situaciones, tomaba decisiones y actuaba. Esa calma bajo presión le había salvado la vida en múltiples ocasiones y le había convertido en una leyenda en la comunidad de cazadores de caimanes. Troy también había lidiado con tragedias y penurias que romperían a hombres de menor categoría. La muerte de su íntimo amigo Mitchell Gist en 2012, que también había aparecido en Swamp People, había golpeado duramente a Troy. Mitchell había muerto de causas naturales de un ataque al corazón con solo 47 años, y Troy había hablado conmovedoramente sobre la pérdida de alguien que entendía la vida del pantano como pocos. También había capeado las críticas y la controversia que conllevaba aparecer en un reality show, incluidas las acusaciones de que algunos elementos del programa se habían escenificado o exagerado. Troy siempre había mantenido que aunque los productores podían preparar ciertos escenarios para el rodaje, el peligro era real, los caimanes eran reales y la vida que retrataban era auténtica. En noviembre de 2024, Troy Landry había capturado miles de caimanes. Había visto todos los comportamientos, todas las variaciones, todas las sorpresas que estos depredadores prehistóricos podían depararle. Creía haber experimentado todo lo que la cuenca de Atchafalaya podía ofrecer, todos los peligros y todas las maravillas. Se equivocaba. De pie en su muelle esa mañana, sintiendo las vibraciones bajo sus pies y oliendo ese aroma químico erróneo, Troy Landry experimentó algo que no había sentido en décadas, una auténtica incertidumbre sobre a lo que se enfrentaba. Y para un hombre que había construido toda su vida sobre la comprensión del pantano, esa incertidumbre era más aterradora de lo que cualquier caimán podría ser jamás. El tirón. Jacob ató el primer gancho a la pesada línea del cabrestante mientras Chase montaba un sistema de reserva. No iban a correr ningún riesgo. El muelle temblaba ahora con más fuerza, las vibraciones llegaban en olas que hacían difícil mantenerse de pie. Pickle retuvo al equipo de cámaras asegurándose de que se mantuvieran a una distancia segura sin dejar de captarlo todo. Troy se situó en la orilla, anzuelo en mano, preparándose para sondear el agua y localizar lo que estuviera causando la perturbación. «El agua está caliente», dijo Chase probando la temperatura con la mano. Noviembre en Luisiana no es frío para los estándares del norte, pero el agua debería haber estado fresca. Esto se sentía casi caliente, como si algo debajo estuviera generando calor. Troy se arrodilló y metió la mano, luego la retiró rápidamente. El agua no solo estaba caliente, sino que le producía un cosquilleo en la piel, una sensación parecida a la de tocar una corriente eléctrica de bajo voltaje. «¿Qué demonios es eso?», preguntó Jacob al ver la reacción de Troy. Ninguno tenía una respuesta. «Los caimanes son de sangre fría. No generan calor. No crean sensaciones eléctricas en el agua.
Lo que hubiera allí abajo no se comportaba como ningún animal que hubieran encontrado. Troy bajó el anzuelo lentamente, tanteando en la oscuridad del agua. El anzuelo estaba diseñado para atrapar caimanes con una punta lo bastante afilada como para penetrar en la gruesa piel y una curva que impedía que el animal se soltara. Troy había utilizado este mismo anzuelo para capturar algunos de los caimanes más grandes de su carrera, pero ahora al bajarlo en la negrura bajo su muelle se sentía inadecuado como llevar una navaja de bolsillo a un tiroteo. El anzuelo golpeó algo sólido a unos 2,5 metros de profundidad. Troy se echó hacia atrás sobresaltado. 2,5 metros no eran especialmente profundos para esta parte del pantano. Lo que había golpeado era enorme, ocupando espacio desde el suelo del pantano hasta casi la superficie. Troy cambió de posición y volvió a intentarlo buscando un borde, una forma de colocar bien el anzuelo. El objeto, fuera lo que fuera, se sentía suave en algunas partes y áspero en otras. Metálico, pensó Troy. Eso es lo que se siente como golpear metal. Pero eso no tenía sentido. El metal no explicaba el calor, la sensación eléctrica, el olor químico, ni la huida de todos los animales de la zona. Troy volvió a intentarlo cambiando el ángulo del anzuelo, y esta vez se enganchó en algo. Tiró hacia atrás para fijarlo, y todo el muelle se tambaleó violentamente. Chase se agarró a la barandilla para no caer al agua. El equipo de cámara retrocedió a trompicones. Pickles maldijo en voz alta en francés cajún. Sea lo que sea, dijo Troy con la voz apretada. Es más grande que cualquier cosa que hayamos sacado. Jacob, sube a ese cabrestante. Chase, estás en la línea de respaldo. Estamos haciendo esto juntos. La tripulación se puso en posición. Jacob puso en marcha el cabrestante, un motor eléctrico de gran potencia que podía tirar de varios miles de kilos. El cabo se tensó de inmediato, el cabrestante haciendo fuerza contra un peso que era mucho mayor de lo esperado. Troy había capturado 1,000 caimanes de 200 kilos y el cabrestante los había manejado con relativa facilidad. Ahora gemía el motor, emitía sonidos que no debería hacer y lo que hubiera debajo no se movía. Más potencia, ordenó Troy. Jacob abrió el cabrestante a tope y despacio, imposiblemente despacio, el objeto empezó a elevarse. El agua alrededor del muelle empezó a agitarse violentamente. El olor se intensificó haciendo que a todos se les humedecieran los ojos. Y entonces lo oyeron, un sonido como de metal rechinando, como algo mecánico que venía de debajo de la superficie. Chase fue el primero en verlo emerger. Dios mío, dijo su voz apenas un susurro. Papá, ¿qué es eso? El objeto que rompía la superficie no era un caimán, no era ningún animal. Era anguloso, cubierto de algún tipo de material oscuro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Percebes y vegetación palustre se aferraban a su superficie, mostrando que llevaba sumergido algún tiempo. Pero bajo el crecimiento orgánico había algo fabricado, algo construido. Troy se quedó mirando incrédulo. En más de 40 años de trabajo en el Achafalaya, había sacado todo tipo de cosas, barcos viejos, coches, que habían sido tirados, equipos desechados, incluso alguna pieza ocasional de equipos de operaciones de perforación petrolífera. A medida que emergía del agua, pudieron ver que se extendía en múltiples direcciones, mucho más grande de lo que habían visto en un principio. Detén el cabrestante, ordenó Troy. Jacob apagó el motor y el objeto se asentó mitad dentro y mitad fuera del agua. Todos se quedaron helados mirando lo que habían encontrado. El equipo de cámaras estaba filmando, pero incluso ellos parecían inseguros acerca de lo que estaban capturando. Pickles se acercó, pero se detuvo cuando Troy levantó una mano. No lo toques, dijo Troy. No sabemos qué es o qué puede hacer. El objeto era aproximadamente rectangular, de unos 5 metros de largo y 6 de ancho según lo que pudieron ver, pero se extendía claramente más allá de la superficie. Tenía costuras y lo que parecían paneles de acceso. Tenía marcas, pero estaban parcialmente ocultas por el crecimiento y la corrosión. La superficie tenía esa extraña cualidad de absorber la luz, y de cerca todos podían sentir el calor que irradiaba. ¿Es militar?, preguntó Chase. Estaban en Luisiana, no lejos de varias instalaciones militares y zonas de pruebas. Podría tratarse de alguna pieza de equipo que se hubiera perdido o tirado, pero eso no explicaba por qué generaba calor
¿O por qué tenía esa sensación eléctrica en el agua a su alrededor? Troy cogió su teléfono para llamar a las autoridades y luego dudó. Una vez que hiciera esa llamada, esto estaría fuera de sus manos. Cualquiera que fuera este objeto, cualquiera que fueran sus implicaciones, perdería el control de la situación. Los funcionarios del gobierno descenderían a su muelle, harían preguntas, potencialmente inmovilizarían su propiedad en investigaciones. Su temporada de caza de caimanes podría verse interrumpida. El espectáculo podría verse afectado. Pero Troy también sabía que no tenía elección. Esto no era un caimán que le pertenecía una vez que lo atrapó. Esto era algo completamente diferente. Algo potencialmente peligroso. Algo que claramente requiere experiencia más allá de lo que él y su equipo poseía. Todo el mundo atrás de ella, Troy ordenó. Estamos llamando a esto. ¿Qué es lo que no debería estar allí? A las 2 horas de la llamada de Troy, su muelle se llenó de gente que definitivamente no estaba allí para cazar caimanes. Primero llegó el departamento del sheriff de Assumption Parish, agentes que conocían bien a Troy, pero que no tenían ni idea de lo que estaban viendo. Luego, llegaron los funcionarios estatales de medio ambiente preocupados por la contaminación. Luego llegaron representantes de la Guardia Costera, aunque estaban a kilómetros del océano. Y por último, justo antes del mediodía, llegaron personas que no se identificaron más allá de mostrar credenciales federales que hicieron que todos los demás dieran un paso atrás y dejaran de hacer preguntas. Troy observó desde la orilla cómo su muelle se convertía en un centro de mando para una operación en la que no se le permitía participar. Los agentes federales habían traído equipos sensores, escáneres, contadores Geiger. Habían establecido un perímetro y ordenado a todo el mundo, excepto al personal esencial, que se mantuviera alejado. Las cámaras de la gente del pantano estaban apagadas. Las grabaciones de la mañana fueron confiscadas a la espera de ser revisadas. Las protestas de Troy cayeron en saco roto. Al parecer ahora se trataba de un asunto de seguridad nacional y sus derechos como propietario eran de repente irrelevantes. Pero Troy había estado en el pantano el tiempo suficiente para saber cómo obtener información, incluso cuando la gente no quería compartirla. Se quedó cerca, escuchó con atención y reconstruyó fragmentos de conversaciones que contaban una historia inquietante. El objeto no era una pieza de equipo militar perdido. Se trataba de algo mucho más preocupante. Un dron, pero no de los que vuelan los civiles, ni de los que suelen desplegar los militares. Era un vehículo autónomo sumergible, diseñado para operar bajo el agua durante periodos prolongados, recopilando datos y potencialmente entregando cargas útiles. Y por las marcas que examinaron los expertos, no era estadounidense. Las implicaciones se abatieron sobre todos los implicados. Un dron de vigilancia extranjero había estado asentado bajo un muelle civil en la cuenca de Atchafalaya, uno de los humedales más vitales de Estados Unidos, recopilando información durante Dios sabe cuánto tiempo sobre Dios sabe qué. La costa de Luisiana alberga enormes infraestructuras petrolíferas y de gas, canales de navegación que transportan el comercio internacional e instalaciones militares. Un dispositivo como este, colocado correctamente, podría recopilar información sobre todo ello. Troy escuchó una conversación que le heló la sangre. Un experto estaba explicando que el dron parecía haber estado allí durante al menos 6 meses basándose en la acumulación de crecimiento biológico. 6 meses, medio año. Esta cosa había estado debajo de su muelle durante toda la temporada de caza de caimanes, durante innumerables veces, en las que Troy y su equipo habían trabajado justo encima, completamente inconscientes de que estaban siendo vigilados o de que un objeto extraño potencialmente peligroso estaba a metros por debajo de ellos. El calor que habían sentido procedía de la fuente de energía del dron, que seguía activa incluso después de meses sumergido. La sensación eléctrica era la radiación electromagnética de sus sistemas. El olor químico se debía a la descomposición de los materiales a medida que el dron superaba su vida útil bajo el agua. Si hubiera seguido funcionando, podría haber permanecido oculto indefinidamente. A media tarde, habían extraído todo el dron, un proceso que requería equipos de elevación especializados y extrema precaución.
Una vez que estuvo completamente fuera del agua, su tamaño se hizo evidente: casi 20 pies de largo, 8 pies de ancho, obviamente diseñado para el sigilo y la longevidad. La tecnología visible incluso para los no expertos era sofisticada, relativa, claramente patrocinada por el Estado en lugar de civil. Jacob, a quien se le había permitido un poco más de acceso, porque era familia de Troy, regresó con información que hizo que la situación fuera aún más inquietante. «Han encontrado más», le dijo a Troy en voz baja. «Están haciendo barridos por toda la zona. Creen que puede haber docenas de estas cosas en los cursos de agua». Troy se sintió mal. Su pantano, su hogar, su lugar de trabajo durante más de 40 años había sido invadido por equipos de vigilancia extranjeros y nadie se había enterado. ¿Cuántas veces habían hablado él y su equipo de sus rutas, sus planes, sus capturas, sin saber en absoluto que sus conversaciones podían estar siendo vigiladas? ¿Cuánta información sobre la infraestructura local, sobre los movimientos y actividades de la gente, se había recopilado? Los agentes federales empezaron a interrogar a Troy y a su equipo, haciéndoles preguntas detalladas sobre cuándo habían notado algo inusual por primera vez, si habían visto alguna actividad sospechosa en la zona, si alguien había estado haciendo preguntas sobre el pantano o mostrando un interés inusual por su trabajo. Troy respondió con sinceridad. No había notado nada hasta esa mañana. El pantano le había parecido completamente normal. Esa era quizás la parte más inquietante. Esta invasión había sido invisible, indetectable, perfecta. Por la tarde, los equipos de noticias habían llegado alertados por el tráfico de escáneres y fuentes locales sobre una importante operación federal en el muelle de Troy Landry. La noticia empezaba a filtrarse a pesar de los esfuerzos por contenerla. Un dron de vigilancia extranjero encontrado en los pantanos de Luisiana era demasiado grande, demasiado preocupante como para mantenerlo en secreto. En cuestión de horas, sería noticia nacional, y el muelle de Troy se convertiría en la zona cero de una historia sobre seguridad nacional y espionaje extranjero. Troy se quedó mirando la puesta de sol sobre el Achafalaya, el pantano que había conocido toda su vida, sintiéndose de repente desconocido y amenazador. ¿Cuántos más de esos drones había ahí fuera? ¿Qué habían estado grabando? ¿Quién estaba monitorizando los datos de las vías fluviales del Heartland americano? Y lo más aterrador, ¿qué más se escondía en el pantano que nadie había detectado? Secretos del pantano al descubierto. El descubrimiento bajo el muelle de Troy Landry resultó ser el descubrimiento que los investigadores habían estado buscando desesperadamente. Durante más de un año, las agencias federales habían estado rastreando anomalías en las vías fluviales de Luisiana. Lecturas electromagnéticas inusuales, informes de sonidos extraños, pequeños fallos en el funcionamiento de los equipos, en las operaciones de petróleo y gas, que no podían explicarse. Habían sospechado de la vigilancia extranjera, pero habían sido incapaces de localizar ninguna prueba física. El descubrimiento de Troy lo cambió todo. 48 horas después de que apareciera el primer dron, se puso en marcha un barrido coordinado de la cuenca del Achafalaya y los cursos de agua circundantes. En la operación participaron la Guardia Costera, los SEAL de la Marina, unidades de contrainteligencia del FBI y expertos en tecnología especializada. Desplegaron un sonar submarino, sensores electromagnéticos e incluso delfines entrenados para detectar objetos inusuales en el lecho de agua. Lo que encontraron conmocionó a todos los implicados. Se localizaron otros 17 drones en un radio de 100 millas alrededor del muelle de Troy. 17. Cada una de ellas situada estratégicamente cerca de infraestructuras críticas, oleoductos, canales de navegación, cables de comunicación, zonas de entrenamiento militar. Juntas formaban una completa red de vigilancia que llevaba meses recopilando información de inteligencia sobre las operaciones estadounidenses sin ser detectada. Los drones variaban en tamaño y capacidad. Algunos eran más pequeños que el que encontró Troy, diseñados para la movilidad y para cubrir grandes áreas. Otros eran más grandes, repletos de equipos de grabación más sofisticados y capaces de permanecer operativos durante periodos más largos. Los investigadores determinaron que los drones eran de origen chino
y formaban parte de una operación de vigilancia más amplia dirigida contra infraestructuras estadounidenses críticas. La cuenca de la Chafalaya había sido elegida por su importancia estratégica. Se encuentra en el corazón de la infraestructura energética de Estados Unidos, con oleoductos y operaciones de perforación en toda la región. También se alimenta en el Golfo de México, por lo que es ideal para vigilar los movimientos navales y marítimos. El descubrimiento planteó preguntas aterradoras sobre cómo se habían desplegado los drones. No podían haber sido lanzados desde el aire sin más, sino que requerían una cuidadosa colocación en lugares específicos, a menudo en zonas de difícil acceso. Esto sugería que los operativos habían estado sobre el terreno en Luisiana, moviéndose por los pantanos y cursos de agua, instalando equipos de vigilancia delante de las narices de todo el mundo. La escala y sofisticación de la operación apuntaban a años de planificación y cuantiosos recursos. Para Troy Landry, las revelaciones fueron personales. Su muelle no fue elegido al azar. Estaba estratégicamente situado cerca de varios puntos de interés para la inteligencia extranjera. El hecho de que se hubiera colocado un dron de vigilancia específicamente debajo de su propiedad significaba que alguien había estudiado la zona, había identificado su muelle como óptimo y había colocado allí equipo deliberadamente. La familia de Troy llevaba meses albergando equipo de espionaje extranjero sin saberlo. La investigación también descubrió algo aún más inquietante. El análisis del almacenamiento de datos de los drones demostró que habían estado grabando continuamente, captando audio y vídeo de todo lo que ocurría en sus inmediaciones. Esto significaba que innumerables conversaciones privadas, discusiones de negocios y momentos personales de los residentes de Luisiana habían sido vigilados y potencialmente transmitidos a servicios de inteligencia extranjeros. La violación de la intimidad fue asombrosa. Chase Landry se estremeció especialmente cuando los investigadores revelaron que algunos de los datos grabados incluían voces identificadas como suyas y de Troy, conversaciones que habían mantenido mientras trabajaban desde el muelle. Sus conversaciones sobre la caza del caimán, asuntos familiares y la vida cotidiana habían sido captadas y analizadas por la inteligencia extranjera. Fue una violación muy personal, una invasión no solo de la seguridad estadounidense, sino de la intimidad de su familia. La respuesta de la comunidad fue intensa. Pierre Part y las zonas circundantes estallaron de ira y miedo. Si los equipos de vigilancia extranjeros podían ocultarse en el pantano durante meses sin ser detectados, ¿qué más podría haber ahí fuera? Los residentes empezaron a informar de cualquier cosa inusual que hubieran observado en los últimos meses. Barcos extraños, personas desconocidas, equipos extraños. La mayoría de los informes resultaron no ser nada, pero varios condujeron a descubrimientos adicionales de equipos de vigilancia, no todos de origen chino. El impacto económico fue inmediato. La industria del petróleo y el gas de Luisiana entró en alerta máxima, llevando a cabo revisiones exhaustivas de la seguridad de todas las infraestructuras. Las navieras aumentaron la vigilancia de las vías fluviales. Los guardacostas intensificaron las patrullas. El turismo a la cuenca de Achafalaya disminuyó al preocuparse la gente por la seguridad y la vigilancia. El descubrimiento había creado un clima de sospecha y preocupación que tardaría años en resolverse por completo. Para Troy, las secuelas trajeron complicaciones inesperadas. Su muelle se convirtió en una atracción turística, con gente conduciendo desde todo el estado para ver dónde se había descubierto el dron. Algunos visitantes se mostraron respetuosos y comprendieron la gravedad de lo sucedido, mientras que otros lo trataron como un espectáculo, haciéndose selfies y bromas. Troy se encontró en la incómoda situación de ser la cara de un incidente de seguridad nacional que nunca pidió. El gobierno federal le ofreció una indemnización por el uso de su propiedad durante la investigación y por los daños y perjuicios ocasionados, pero el dinero no podía deshacer la violación que Troy sentía. Su santuario, su lugar de trabajo, su conexión con la tierra y el agua que había conocido toda su vida, se habían visto comprometidos de un modo que cambió su forma de verlo todo tras el descubrimiento. A finales de diciembre de 2024, aún se estaba descubriendo todo el alcance de la operación de vigilancia. El FBI ha confirmado que los drones de Luisiana formaban parte de una red mucho mayor
que operaba en vías fluviales de varios estados. Se han encontrado dispositivos similares en Florida, Texas y California, todos ellos situados cerca de infraestructuras críticas o instalaciones militares. La operación representa una de las incursiones de inteligencia extranjera en suelo estadounidense más importantes de la historia reciente. Troy Landry ha vuelto a la caza del caimán, pero ahora todo es diferente. Sigue saliendo antes del amanecer, sigue tendiendo las líneas y revisando los anzuelos, sigue gritando, «Disparadles cuando cojan uno grande». Pero hay una desconfianza que antes no existía, una conciencia constante de que el pantano no está tan aislado, ni es tan seguro como siempre había creído. Cada sonido extraño, cada visión inusual desencadena preguntas que nunca antes se habían planteado. La 16ª temporada de Swamp People abordará el descubrimiento cuando se emita, aunque los detalles siguen siendo clasificados y lo que se puede mostrar es limitado. The History Channel y el equipo de producción están trabajando con las autoridades federales para contar la historia de forma responsable, respetando las preocupaciones de seguridad nacional. Troy ha dejado claro que quiere que la gente entienda lo que ocurrió, que reconozca la vulnerabilidad que existe incluso en lugares que parecen alejados de los conflictos internacionales y el espionaje. Chase y Jacob han hablado de cómo la experiencia cambió su perspectiva sobre su trabajo y su hogar. El pantano siempre tuvo peligros, caimanes y serpientes y condiciones meteorológicas y fallos del equipo, pero eran riesgos naturales, amenazas comprensibles que podían gestionarse con habilidad y experiencia. Esta nueva realidad de vigilancia extranjera e invasiones invisibles representa un tipo diferente de peligro que la habilidad por sí sola no puede abordar. La familia Landry ha instalado ahora sus propias medidas de seguridad, cámaras y sensores que vigilan su muelle y el agua circundante. Es una extraña yuxtaposición añadir vigilancia de alta tecnología a un estilo de vida que se basa fundamentalmente en las habilidades tradicionales y la conexión con la naturaleza. Pero Troy cree que es necesario un reconocimiento de que el mundo ha cambiado y tienen que adaptarse. La investigación sobre cómo se desplegaron los drones y quién fue el responsable continúa. Se han realizado varias detenciones, personas que entraron en Estados Unidos con visados legítimos, pero que en realidad eran agentes de inteligencia encargados de instalar equipos de vigilancia. La amplitud de la operación hace pensar que se han necesitado años para llevarla a cabo y que ha supuesto una importante coordinación entre los operativos sobre el terreno y los responsables en el extranjero. Para la comunidad de Pierre Part y la cuenca de Atchafalaya en general, la vida está volviendo lentamente a la normalidad, pero con cambios permanentes. Hay una mayor presencia de las fuerzas del orden, patrullas más regulares en las vías fluviales y una mayor concienciación sobre los problemas de seguridad. La sensación de aislamiento que hacía especial al pantano, esa sensación de estar lejos de las complejidades y amenazas del mundo moderno, se ha visto alterada para siempre. A Troy se le han acercado múltiples medios de comunicación que querían contar su historia, políticos que querían utilizar el descubrimiento para argumentar sus políticas, expertos en seguridad que querían saber qué había notado y cuándo. Él lo ha manejado todo con la franqueza que le caracteriza, respondiendo a las preguntas con sinceridad, pero negándose a dejarse arrastrar por la especulación o el debate político. Solo quiere cazar caimanes y vivir su vida. Pero también reconoce la importancia de lo ocurrido. En las entrevistas, Troy ha recalcado que si pudo ocurrir en su muelle, puede ocurrir en cualquier parte. Las zonas rurales, lugares que parecen alejados de la importancia estratégica, son vulnerables precisamente porque no se vigilan con tanto cuidado. El descubrimiento ha desencadenado una revisión a escala nacional de la seguridad y de las vías fluviales y zonas remotas que antes se consideraban de baja prioridad. No se puede subestimar el impacto psicológico en Troy y su tripulación. Pasaron meses trabajando directamente encima de un dispositivo de vigilancia extranjero sin ser conscientes en absoluto de su presencia. Ese conocimiento crea una sensación de violación y vulnerabilidad de la que es difícil desprenderse. Troy ha admitido que a veces se queda despierto por la noche preguntándose qué más podría haber pasado por alto
¿Qué otras amenazas podrían estar ocultas a plena vista? Lo que sacaron del muelle de Troy Landry aquella mañana de noviembre no era solo una pieza de tecnología extranjera. Era la prueba de que ningún lugar está realmente a salvo de la vigilancia moderna, de que incluso los pantanos más profundos pueden esconder los secretos más oscuros. El rey de la Chafalaya se enfrentó a algo más peligroso que cualquier caimán, y el pantano nunca volverá a ser el mismo.